Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otra de las grandes cantantes que me habéis pedido muchísimo en el canal. En esta ocasión es Lupita D'Alessio, con su canción Inocente, pobre amiga. Em, la verdad es que estoy descubriendo varios cantantes en el canal que desgraciadamente, desafortunadamente, no tenía ni idea de que existían. Ya me perdonaréis, ¿vale? Recordar que estoy en España y bueno, y aparte claro, los cantantes que vamos reaccionando en el canal, pues bueno, tienen ya su tiempo y entonces, claro, pues prácticamente soy nueva, ¿no? A la hora de escuchar estas canciones, pero me gusta muchísimo que me aconsejéis, que me digáis esta canción no te va a defraudar, quiero que reacciones a esta canción, en fin, pero muy poco a poco, ¿de acuerdo, chicos? Muy poco a poco. Quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito, ¿de acuerdo? Ese botón es indispensable para que el canal continúe reaccionando a todos los cantantes que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Os dejo con Lupita D'Alessio y su inocente pobre amiga. Vamos allá. Solos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Antes de que empiece a cantar, guapísima. O sea, guapísima, guapísima. No sé en qué año debió de ser esta presentación, ¿no? Esta grabación, pero es guapísima, o sea. Te pareces tanto a mí. Ahí demuestra completamente que la canción evidentemente se la sabe de arriba abajo, de pe a pa y con los movimientos que ha tenido, ya simplemente con eso ya demuestra de que ella la canción la maneja brutal, No brutal. puedes engañarme. Ay, por Dios, pero ¿y esa cara? Y esa cara tan pícara, tan pícara, no es una mala palabra, ojo, que a lo mejor lo podéis interpretar mal. Pícara me refiero a, ¿sabes? A... Es preciosa, preciosa, me encanta muchísimo. O sea, las caras que pone, los gestos que hace, me encanta. Nada ganas con mentir. Mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. Ojo, a ver, hemos empezado con una voz de cabeza, con un hermoso vibrato, ¿no? Al principio, pero un vibrato también muy rápido a la hora de hacerlo. Hay pocos cantantes, pocos artistas que hagan esto correctamente porque es muy difícil hacer esos vibratos. ¿Sabes? Es un manejo excepcional del aparato fonador, totalmente. Es que me parece increíble las caras. Me parece increíble. Es que yo no me doy cuenta. ¿Habéis escuchado eso? O sea, ese vibrato es impresionante. O sea, y luego ha hecho ahí como un pequeño flip, si no me equivoco, ha entrecortado un poquito la voz. A eso se le llama un flip, ¿no? Ha entrecortado un poquito la voz. Muy buena pronunciación. O sea, está cantando muy relajada. O sea, muy, muy relajada en esa canción, ¿no? Y muy expresiva también a la hora de cantar. Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor. Ya simplemente la forma que tiene de expresarse es alucinante. O sea, alucinante, es guapísima. Que te vas a ir con ella. ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es eso? Ella. Mirar qué cara. Mirar qué cara. A ver, directamente, ¿vale? Personalmente, no me gustaría estar enfrente de ella mientras canta esta canción. A ver, sé que va dirigida a un hombre, evidentemente, ¿sabes? Pero ya veis, o sea, es que es brutal las caras que pone esta mujer. O sea, a ver, ¿de dónde ha salido esta mujer? O sea, Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz. te deseo que seas feliz.
pero con rabia, ¿eh? O sea, con rabia. Te deseo que seas feliz. Pero te voy a advertir que si vuelves otra vez no respondo. ¿Y ese vibrato? Súper deprisa también. Yo no lo voy a probar a hacer porque si no la voy a fastidiar, ¿verdad? Y os vais a reír, ¿vale? Em, Ese movimiento viene de un dominio brutal del diafragma. Ojo, ¿eh? O sea, ese vibrato tan... mm, hay vibratos que vienen de laringe y hay otros vibratos que vienen de diafragma, ¿vale? Y ese es más de diafragma, pero lo hace súper deprisa. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Eso viene, eso viene. Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor. Es expresiva total a la hora de cantar, por Dios. O sea, esos vibratos con mucha aire, utilizando el diafragma para apoyarlo, es genial. Sabéis, y os digo muchas veces, que no se canta con el diafragma, ¿vale? Que el diafragma sirve para apoyar la nota, ¿de acuerdo? Y como ya os comenté en otra de las reacciones que tengo en el canal, que tenéis todos los links abajo en la cajita de descripción, la lista. Es muy difícil cantar sentada, ¿vale? En este caso no es el caso de Lupita D'Alessio, claro está, pero el diafragma a la hora de cantar sentada, sentado, el diafragma se encoge no más, entonces tiene menos aire para apoyar, o sea, tiene menos capacidad a la hora de apoyar la nota, ¿no? Y es muy difícil cantar sentado a la hora de cantar una canción. Pero ya os digo, o sea, tiene un manejo brutal, total. Sé de una tonta que te quiere y que se enamoró de ti. Habéis visto, ese primer vibrato es de diafragma y el segundo vibrato es más de laringe. No sé si os habéis dado cuenta. Sé de una tonta que te quiere y que se enamoró de ti. Es más de arriba. Sé bien que los dos se entienden, que los dos se ríen de mí. Es totalmente una intérprete, o sea, brutal, brutal. O sea, ya os digo, no me gustaría estar en el pellejo de un hombre delante de ella. O sea, con esta canción. Ya os digo que no. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Es preciosa, preciosa, preciosa toda ella. O sea, es un espectáculo brutal verla. O sea, tiene un manejo de las dinámicas muy bonito, ¿no? A la hora de cantar, ¿no? Con esos, es que incluso ha hecho hasta como un Raspy Boy. Yo no sé si ella era, entre comillas, consciente, ¿vale? De que ha hecho ahí un pequeño Raspy Boy. Utilizaban el Raspy Boy por aquellos entonces también. Lo que no sé si ellos sabrán que eran, porque hay cantantes que no han estudiado, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, estudié 2 años canto y bueno, pues un poquito. Y más aparte ahora que sigo estudiando, ¿no? Por mi cuenta, pero 2 años con una profesora particular y más o menos por más cositas voy aprendiendo, ¿no? Pero ya os digo, o sea, las dinámicas que juega con muchas dinámicas a la hora de cantar, Lupita D'Alessio es espectacular, o sea... Hace tiempo que lo sé. Hace tiempo que lo sé. Es muy dulce, pero a la vez está muy... que te pego, ¿sabes? Yo jamás te dije nada. Y a pesar de tu traición, Y a pesar de tu traición, y a pesar de tu traición, es que es alucinante, o sea, manejo brutal de la respiración también, o sea, es que eso es brutal. te di la oportunidad de que recapacitaras. Ese vibrato en medio de la frase, qué bien colocado está, con mucho aire, y la verdad es que es impresionante, impresionante. ¿Habéis visto eso, el gesto?
hace como, ¿sabes? En plan de, ¿estás tonto o qué? Es brutal. ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¡Qué bonito! ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¡Qué bonito! Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Hace las frases muy cortitas, pero porque la canción lo requiere así, ¿no? Es como, a ver, vamos a escucharlo. No me doy cuenta. Ahí, un pequeño melisma. Lo que pasa es que ya no quise más Lo que pasa es que ya no quise más. Expresándola mucho también. Lo que pasa es que ya no quise más. problemas con tu amor. Problemas con tu amor. Uy, es genial. Y esa tonta que te quiere y que se enamoró de ti. Muy bonito también esos vibratos, o sea, seguimos otra vez con las dinámicas de que el primer vibrato ha sido apoyado en el diafragma y en el segundo ha sido más laríngeo. No sabe lo que le espera. Piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amiga. Directamente es que yo creo que se la está cantando a alguien. O sea, se la está cantando a alguien directamente, porque esos gestos y esas caras, para mi punto de vista y para mi parecer, ¿de acuerdo? Yo ya os digo que yo desgraciadamente, estas cantantes, estos intérpretes, ¿no? Estas intérpretes, no los conozco, no las conozco, pero creo que le está cantando a alguien. No sé mucho la vida de Lupita D'Alessio, la verdad. Ya os digo que estoy descubriendo cantantes gracias a Pero vosotros. sabe que va a sufrir. Sobre aviso no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. Dile a esa que hoy te ama. ¿Habéis visto? Sigue con las canciones muy cortas también, pero muy expresivas a la vez. No le hace falta alargar las frases, ¿no? Son muy cortas y expresivas. Muy zas. Que para amarte nada más. Para eso a ella le falta lo que yo tengo de más. Precioso ese final. Lo que yo tengo de más. Te pareces tanto a mí que ya no pueden engañarme. Qué bonita, o sea, qué bonita interpretación, qué bonita ella, qué bonitas dinámicas, qué bonitos vibratos, qué bonitos, incluso ha hecho un Raspy Boy por ahí, qué bonito los melismas también que ha hecho, ¿no? La interpretación que ha hecho, vamos, pongo la mano en el fuego de que Lupita D'Alessio se le ha dedicado esta canción a alguien bueno, que le hizo un poco de pupita, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y estoy súper convencida de que ha sido como algo, te vas a enterar, ¿sabes? O eso a mí me ha dado la impresión. De hecho, yo no me pondría delante de ella a la hora de cantar, siendo hombre, ya os lo digo. Pero bueno, creo que también ha sido ya la interpretación que ha hecho como tal, ¿no? Que ha sido excelente, o sea, excelente, un hermoso vibrato, o sea, una voz de cabeza espectacular, o sea, muy relajada a la hora de cantar, muy expresiva a la hora de cantar, transmitiendo mucho al público, que eso sabéis que es súper importante, transmitir al público. Y la verdad que, bueno, nada más que añadir de Lupita D'Alessio. Nada más, nada más, nada más. Solo deciros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es muy importante para que el canal continúe en crecimiento. Notar vuestro apoyo, notar vuestro cariño, vuestro calor desde el otro lado del mundo. Para mí eso es brutal, brutal. O sea, esto está siendo un sueño que yo
creí jamás no poder realizar, ¿no? Alguien me comentó, tienes que hacer reacciones en el canal. Claro, yo decía, venga, va, yo no sé utilizar el programa para hacer reacciones, yo no sé tal, yo no sé cuál, pero sí que alguien me lo comentó y la verdad es que, bueno, gracias a esa persona estoy haciendo reacciones y gracias a esa persona, pues claro, el canal está subiendo, ¿no? Y nada, agradeceros sobre todo a vosotros que estáis ahí, que me apoyáis con todo, con esos likes, con esos dislikes que me dais también, ¿eh? ¿Por qué no? A veces muy pronto, la verdad, antes de que se estrene el vídeo ya tengo un dislike. También me da igual, evidentemente. Eso es porque has entrado en el canal y has visto el vídeo. O sea, has visto la carátula, ¿no? Que va a haber ese estreno. Así que nada, por esa parte, súper contenta y súper feliz. Un besazo muy grande desde España. Os quiero muchísimo, la verdad, os quiero muchísimo. O sea, no sabéis la alegría que me da, ¿no? El saber que estáis ahí detrás de esta pantalla, detrás de esta cámara y que os puedo transmitir todo esto que os transmito, ¿no? Muchísimas gracias. Un besazo muy grande desde España. ¡Mua! Os quiero.